Bueno, comenzamos esta grabación para continuar nuestros temas que estamos compartiendo vía internet y pues están disponibles para todos ustedes, para las visitas, y los hermanos que no estén atentos de esta información, pues está en el canal de Apocalipsis 14, lo escriben así, Apocalipsis 14 en YouTube, y pues el primero que aparece es el loguito de la Biblia, y ahí está disponible esta información. Este es los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la abundancia de sus deleites. Parte 18a, hemos tenido que extender mucho la información. Estamos hoy en las montañas de Colombia, en el departamento del Tolima, compartiendo con nuestros amados hermanos de esta región, y hoy es noviembre 9 del 2019. La recomendación es que si no ha visto la serie hasta aquí, pues al menos esta es una introducción para ustedes, pero pues les queda la tarea que comiencen a estudiarla, ¿está bien? Que voy a concentrarme mucho en los jóvenes, en los niños y en las visitas. Quisiera que Ángel estuviera por aquí cerquita. A quien de los otros jóvenes que estén por favor aquí cerquita, los niños con sus Biblias, y que podamos estar atentos para que estemos atentos. Bueno, y vamos a compartir un material que el mundo, esto ustedes, yo creo que del 100% que vamos a presentar, ustedes ya se lo saben, pero hay un llamado que está haciendo nuestro Señor a partir de lo que está dándose en el mensaje de Apocalipsis 18 del 1 al 4. Ayer estuvimos estudiando parte de ese mensaje en Apocalipsis 18:1, de la tierra va a ser alumbrada con la gloria. Está dándose el anuncio de que caída es Babilonia. Sabemos quién es Babilonia, sabemos qué entidad es Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Es el sistema papal, muy bien. Y hay un llamado que todo este estudio lo estamos basando en el versículo 3 sobre los mercaderes de la tierra, sobre los reyes de la tierra, cómo han estado fornicando con este poder, y desafortunadamente pues el pueblo de Dios, que debía mantenerse alejado de esa fornicación, entró en relaciones adúlteras con este poder. Pero hay un remanente de ese pueblo que se va a mantener fiel, así como todos los que van a estar saliendo de Babilonia. Este tiempo, hermanos, estamos viviendo ese tiempo profético en el cual el paganismo se va a revelar con todo su poder para que las personas tomen decisiones para vida o para muerte, y también el pueblo de Dios se va a revelar en toda su integridad ante los ojos de Dios. O sea, este es un tiempo de toma de decisiones, no podemos quedar intermedios. Veo visitas aquí, quisiera pues, también saludarlos, y que para que el Señor nos acompañe en esta mañana también. Es una predicación. Este estudio, hermanos, no es un sermón para distraer, para dormirse o distraerse, ni para atemorizarlos, ¿está bien? Este es un estudio que hemos venido haciendo. Es un entrenamiento, una capacitación, una preparación para una inminente guerra de persecución y de ira y muerte que se va a dar para el pueblo de Dios. O sea, esto no es para atemorizarnos, sino es una preparación, porque los tiempos nos están diciendo que Cristo viene pronto, y eso implica que se cierra el tiempo de gracia, implica que van a comenzar a caer las plagas, pero antes de eso vendrá un tiempo de persecución cual nunca lo ha habido. Por eso ese es el mensaje del fuerte pregón que se tiene que estar dando en este momento, porque por fe el pueblo de Dios tiene que estar predicando esta verdad. Porque todavía no hemos recibido el Espíritu Santo, pero tenemos que estar anunciándolo, proclamándolo, viviéndolo, para que por fe podamos recibir esa lluvia tardía. Y este es el tiempo en el cual los jóvenes, ustedes niños y jóvenes, tienen que tomar una decisión
completamente seguros, porque el Señor está esperando eso de su pueblo, de los jóvenes, de los niños, que haya toma de decisiones, que no sigamos el juego. Entonces, como individuos o como grupo o como iglesia, aquí ustedes y yo hemos pasado por una pregunta, y de si lo que hemos estado haciendo es lo correcto. O sea, si el hecho de haber tomado estas decisiones fuertes, de haber salido de unos sistemas apóstatas, de unas corporaciones apóstatas, si eso es lo correcto o no. ¿Alguien ha tenido esa inquietud? ¿No, no más? ¿No han tenido dudas? Cuando entramos en conflictos con las personas y ver que todos están en contra nuestra, de seguro viene esa duda. Pero solamente les quiero dejar, hermanos, para que sepamos de corazón si estamos o no en el lugar, en el camino correcto. O si soy perseguido o calumniado, oprimido, humillado u ofendido, o persigo, calumnio, oprimo, humillo y ofendo. Ahí hay una toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, si yo no persigo, no calumnio, no oprimo, no humillo, no ofendo, no transgredo los mandamientos de Dios, no estoy conforme a las obras de la carne, significa que voy por qué camino. Por el buen camino. Pero si recibo lo contrario, o sea, si yo soy el que recibo, si yo persigo, si yo soy mentiroso, si yo calumnio, si yo ofendo, ¿por qué camino voy? Ahí ya sé hacia dónde va. Y si yo estoy, a pesar de que esté en un movimiento de verdad presente y sigo manteniendo las cosas de la carne, hermanos, pues el camino tristemente va a ser de muerte eterna. Entonces es una pregunta que quiero que hagamos cada uno de nosotros y esperemos en el Señor. O sea, si hay dudas, las dudas vienen, van a llegar. Pero está la condición, está la promesa, está la palabra de Dios y el espíritu de profecía que nos asegura, este es el camino, andad por él. ¿Está bien? Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón. Vamos a terminar con esto por la tarde, pero la tarea, hermanos, es que si vienen ustedes a perseguirlos a este lugar, ¿qué deben hacer? Darle gloria a Dios, ¿porque qué? Porque van por el buen camino. Pero si nos convertimos en perseguidores, pues vamos al camino que lleva a la muerte eterna. Quiero saludar, hermanos, a los grupos, a ustedes primero, los hermanos y las visitas, y también al grupo virtual del canal, porque pues hay muchas personas que están compartiendo esta información en diferentes partes del mundo. Esto es gracias a Dios, la tecnología nos permite estar comunicados con personas en Inglaterra, en Chile, en Argentina, en Bolivia. O sea, esto es parte de la oportunidad que Dios está dando para que el mensaje de la hora pueda llegar. Hay una hermana que quiero resaltar un comentario que ella dice con relación al mensaje de los mercaderes de la tierra, parte 17b, que compartimos en octubre 26, dice: bendiciones, mi hermano, tremendo relevamientos que está presentando para despertarnos. Dios le siga conduciendo para seguir despertando al pueblo de Dios, hermano. Muchas gracias por la luz que estoy recibiendo, y en lo personal agradezco al Altísimo por hermanos como usted que alzan su voz en cuello sobre estos perros mudos. Muy interesante este cuestionario dirigido a Ganon Diop, tremendo perro mudo, junto con todos los jesuitas que dirigen la corporación adventista. Entonces, son palabras fuertes y firmes, pero es una expresión de ella, y quiero leerle lo que ella dice. Yo les escribo desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, y yo fui disciplinada dentro de la corporación por hablar la verdad.
No sabe usted cómo lloré y pregunté al Señor todas mis dudas y le pedí luz para que usted, porque usted no sabe la tristeza que sentí al ver que mi iglesia ya no era la misma. Y hoy yo sé que el Señor me ha dado y me seguirá alumbrando por hermanos como ustedes, valientes que no tenemos temor de hablar la verdad, aunque los cielos se desplomen. He visto con mis ojos caer a todos los que me encarecieron por hablar la verdad, y créame que no me alegra. Le pido a Dios que ayude no solo a ellos, sino a todas las iglesias a despertar. Los que estudiamos sabemos que el Señor ya está a las puertas y pronto, muy pronto, todo pasará, y solo en el cielo encontraremos la iglesia perfecta. Mientras tanto nos toca cumplir lo que dice Isaías 58:1. Dios me lo bendiga, mi hermano, y este es mi deseo y mi oración. Entonces, mucha gente, hermanos, está entendiendo un conflicto. ¿Ven el conflicto ahí? Uno que persigue y el otro que es perseguido. Y eso es lo que tenemos que ayudar a que las personas puedan mantener la palabra de Dios. Entonces, este es un mensaje, hermanos, que va a ser un pan, un molde, como los preparan aquí nuestros hermanos, bien consistente, con multicereal, 7 granos. Pero puede ser que usted se coma una sola parte. Eso valió la pena. Un buen pan, una buena porción de pan es suficiente. Entonces, esto es contribuir a que sea una rodaja de pan integral fresco, hermanos, de la panadería celestial y no de la mesa de Jezabel. Porque, ¿para qué sirve un temporizador, jóvenes? Para temporizar que, por ejemplo, el pollo no se... O sea que tú pusiste a cocinar, no pollo, ¿qué cosa podemos...? ¿Ah? Muy bien, algo, el pan. Entonces, cuando se coloca el tiempo y suena la alarma, significa que está hecho está. Entonces, hay un pan que va a salir. ¿Cuál es ese pan? La palabra de Dios. Muy bien, y hay un pan que descendió del cielo y está a punto de venir porque hecho está la hora de él. Ese es Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo haré es mi carne, la cual yo haré para la vida del mundo. Entonces, Él va a venir pronto. ¿Y cuándo se va a dar la señal que dice consumado es? Hecho es cuando comiencen a caer, ¿qué? Las plagas. La primera plaga sabremos que ya consumado es. Y el pan del cielo, que es el maná que vino del cielo, vendrá por segunda vez. Muy bien. ¿Qué se está sirviendo en la mesa de Jezabel? Muy bien. Voy a darles el texto. Isaías 28:8. Me llamó mucho la atención este texto porque todas las mesas están llenas de ¿qué? Vómito y suciedad. Hasta no haber lugar limpio. ¿Qué hay en la mesa de Jezabel? ¿Qué hay en la mesa de Babilonia? Vómito. Acordémonos lo que dice qué pasa con los perros. Se vuelven a su vómito, y el vómito es algo que ha salido ya de la boca de este sistema. Son palabras fuertes, pero este es el mensaje para la hora que debe llegar al mundo. Entonces, para las visitas, por eso les digo, este es un pan. Es probable que ustedes entiendan una porción, pero con esa porción van a tener suficiente pan sólido para alimentarse por un tiempo. Apocalipsis 18:3, este es el mensaje de la hora, hermanos, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Eso es lo que se está sirviendo, vómito y suciedad en todo el mundo a través del sistema papal. Y eso es lo que es triste. Y eso es triste porque el pueblo de Dios desafortunadamente también está comiendo de eso. Ahora, ¿qué se necesita servir en el aposento alto? ¿Qué fue lo que Cristo le sirvió a los discípulos? Pan y Lucas 22:19, y tomando el pan dio gracias, lo partió y lo dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, a hacer esto en memoria de mí. Y también después de que hubo cenado, también tomó la copa. Aquí hay un principio, hermanos, de reforma pro salud, ¿no? Después de que hubo cenado, no mientras
después de que hubo cenado. Entonces esos son los ajustes que tenemos que hacer nosotros, los niños, los jóvenes, que no debemos tener un vaso de agua, ni de jugo, ni de nada mientras comemos, porque Cristo es nuestro ejemplo. Y lo que tomó fue zumo de uva puro, pero no fermentado. Bueno, entonces, ¿cuándo descansa un panadero? Cuando tú hiciste ese pan, ¿cuándo descansas tú? No, no señor, ¿a qué momento se tiene que comer el pan? Al otro día, si al caso, ¿cierto, hermano Frey? Entonces, ¿cuándo descansa un panadero? Pues cuando descansa, cuando hecho está. Entonces, cuando suena la alarma, ya dice, listo, ya saqué mi pan, apagué el horno y ahora a descansar, y después de pronto viene a hacer el aseo de las cosas. Entonces, ¿cuántas veces ha descansado y va a descansar el panadero celestial? Porque hecho está. Niños, ¿cuántas veces sabes quién es el panadero celestial? Es nuestro Señor, muy bien. Entonces, la primera vez que el panadero descansó fue en la obra de la creación. ¿En qué día? Vamos a los textos, Génesis 2:1, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y el séptimo día dijo, todo es bueno, ¿qué? En gran manera, y dijo, esto es como en función de decir, hecho está, o sea, ya se completó la obra de la creación. Vamos al segundo punto, ¿cuándo Cristo volvió a descansar? En la obra de la creación, ahora, en la obra de la redención, muy bien. ¿Y qué día descansó también? El séptimo día. Juan 19:30, y cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Eso fue a las 3 de la tarde. Y después reclaman el cuerpo, y a las 6 de la tarde, pues antecitos de terminar de comenzar el sábado, ellos llevan el cuerpo ¿a dónde? A la tumba. Y Cristo descansa de la obra de la redención, ¿en qué día? En el séptimo día. Van 2 veces que descansa el panadero. Muy bien, Lucas 23:53, y estaba para comenzar el sábado, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos iban a venir el día terminado el día de descanso. El primer día de la semana ellos iban a llevar las aromáticas y los ungüentos para ungir el cuerpo de Cristo. Dice, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. Ese es el contraste, ¿no? Mientras está gozo en el cielo, en la tierra hay tristeza. Y mientras haya alegría en la tierra, en el cielo pues va a haber dolor, porque la gente va a estar hablando paz y seguridad, pero destrucción repentina. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales, una creación restaurada, una raza redimida que por haber vencido el pecado, nunca más podría caer. Era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. Pero para las visitas, ¿me recuerdan su nombre, por favor? Henry y Luz Ángela. ¿La obra de redención terminó en la cruz? O sea, ¿Cristo fue crucificado y ya terminó la obra? No. Muy bien, entonces hay una obra que Él está terminando también, y después de que termine esa obra, ¿qué va a decir? Consumado es. ¿En dónde va a terminar la obra de Cristo? ¿Pero en dónde? ¿En dónde la va a terminar? Eso lo mencionó el hermano Alex con relación a la obra que Él está haciendo arriba. ¿Cuándo comenzó el servicio de expiación? La última obra del sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Cuándo comenzó? 1844, muy bien, octubre 22
¿Y qué pasó? Entonces, ¿necesita descansar el panadero celestial de esta obra? Porque la obra no ha terminado. En la creación descansó. Hecho es. En la obra de la redención dijo hecho es. Y ahora en la obra de la expiación también va a decir hecho es. Y parte nos mencionó el versículo anterior que tiene que ver con terminar el pecado en su pueblo. Entonces, la obra de la expiación va a ser en el séptimo ¿qué? Ya no es un día, sino en el séptimo milenio. ¿Está bien? Entonces, esa obra él va a descansar cuando diga consumado es, hecho es, cuando ya se haya hecho la obra de expiación aquí en la tierra y vamos a descansar ya no por un día, sino por ¿cuántos años? Por 1000 años, y ese es el milenio que vamos a pasar con Cristo en el cielo. ¿Está bien? Muy bien. Dice, en el sistema típico que era una sombra del sacrificio, el sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario, era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anal de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o un quitar del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo, los cuales están registrados en los libros celestiales. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a descansar Cristo? ¿Cuándo qué? Bueno, voy a retomarlos aquí. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Qué va a hacer él? Si el pueblo de Dios está pecando y él está haciendo la obra de intercesión, ¿cuándo va a poder él descansar? Pero, ¿cuándo? Cuando el pueblo deje de qué? Cuando haya victoria sobre el pecado. Ahí él va a descansar y va a venir por su pueblo. Porque su carácter ya ha sido ¿cómo? Duplicado en ellos. Si Cristo tuvo victoria sobre el pecado, eso es lo que Dios está esperando para este tiempo. Entonces, dice, cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido juzgada. O sea, eso es lo que tristemente estamos siendo engañados por toda la tradición, que cuando Cristo venga en salud, incluso muchas personas de muchas denominaciones creen que cuando venga Cristo vamos a pasar un tiempo con Él y que va a haber un juicio de posterior. Resulta que ya no hay nada que hacer. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya la decisión que se tomó. No habrá nada más que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que pensar, no hay nada que dudar. Ya el juicio fue hecho sobre cada uno de nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que empecemos a evaluarnos ya. ¿Cuándo irá entonces Jesucristo hecho está en la obra de expiación, purificación de pecados? El hermano Ale ya lo dijo. Cuando el pueblo de Dios termine la obra de pecado en su vida, cuando su pueblo obtenga victoria sobre el pecado, podrá decir ¿qué? Y ese día Cristo descansará de su obra y podrá venir por nosotros. ¿Queremos permitir que Cristo descanse de su obra de expiación? ¿Qué significa entonces que tenemos que hacer? Tener victoria sobre el pecado. Entonces, Juan 14:30 dice, y yo no hablaré mucho más con vosotros. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. O sea, ¿cuándo iba a dejar de hablar él con sus discípulos? Cuando Satanás, ¿qué? No, o sea, Cristo está hablando y sabemos que no pecó. ¿Por qué se estaba cerrando ya el tiempo? Porque era el tiempo de la obra de la redención y había llegado el comienzo, o sea, él tenía que morir, pero estaba Cristo seguro que el príncipe de este mundo no tenía nada en él. O sea, no había ¿qué? Pecado. ¿Está bien?
Pero entonces eso implica que cuando el pueblo de Dios llegue a esa experiencia de decir, ya el príncipe de este mundo puede venir porque ¿qué? Porque ya no tengo pecado, pero entonces ¿qué va a pasar? Que ya no habrá mucho tiempo para compartir con los demás porque el pueblo de Dios habrá tenido ¿qué? Victoria sobre el pecado y se cerrará el tiempo de gracia, caerán las plagas y el pueblo habrá sido sellado. Entonces la demora de quién es? Porque no qué. Porque no estamos aceptando No estamos aceptando. Que era lo que el hermano Alex mencionó con relación a la fe en Cristo, de salvarnos amplia, completa y totalmente. Estamos dudando que Él puede salvarnos, que Él puede cubrir nuestros pecados, que Él puede ayudarnos a no pecar más. Y en vez de comer el delicioso pan de Dios, que nosotros estamos comiendo el vómito de Babilonia. Entonces hay que tomar una decisión porque tristemente, miren Dios cómo está usando a quienes. A los niños, que los padres y los adultos no estamos entendiendo, pero Él ya está empezando a usar a los niños. Porque hay un poder que está usando también a los niños. ¿Y ese poder quién es? ¿Y cómo está usando el sistema papal a los niños? ¿Por medio de qué movimiento? Por medio del cambio climático, a Greta Thunberg. Pero Dios ya está levantando a su pueblo, ¿amén? Eso tiene que hacernos mover, hermanos. Y por eso quería yo que estén cerquita para que alcancen a escucharlo las personas lo que quieren, lo que ellos dicen. Entonces, ¿puedo decir yo lo mismo? ¿Sí o no? Debo decirlo, pero ¿por qué no puedo decirlo? Porque si yo peco, significa que no creo en la capacidad de Cristo de salvarme amplia, completa y totalmente. O sea, el problema no es de Cristo, el problema no es el problema es nuestro. O sea, si yo no puedo creer que puedo vencer cualquier tentación, significa que yo hago a Cristo mentiroso. O sea, el tiempo de la indecisión, hermanos, de la zona gris se está acabando. Porque sí o sí, u obtenemos victoria sobre el pecado, o desafortunadamente seremos consumidos. ¿Señor? Pues polvo eres y el polvo eres. Entonces podemos llegar a ese momento. Entonces, Juan 16:33, estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Cristo en Juan 14 dice, viene el príncipe de este mundo, y en el Juan 16:33 venció al mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? O sea que todo lo que implique el mundo, lo que esté contenido en el mundo, pues nos va a tratar de rodear para hacernos inducir a pecar, y eso detrás está Satanás. O sea, Satanás está detrás de todas las tentaciones, de todos los actos. ¿Señor? Entonces, el ser humano a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. El mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y nosotros pues sabemos que lo malo es malo porque la palabra de Dios lo dice, y lo bueno es bueno porque la palabra de Dios lo dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Antes de vencer, ¿qué debemos hacer? Para los que están, vamos a hablar también especialmente para los que han tomado la decisión del bautismo. Y esto necesito que presten atención también. ¿Está bien? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién vence al mundo? Jesús. Los que ¿qué? Han nacido. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario que ¿qué? ¿Nazcas de qué? Del agua y del Espíritu. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es fe? La fe de Jesús, ¿qué es? Es la fe en la habilidad de Cristo para salvarnos amplia, completa y totalmente. Esta es la fe que está mencionando ahí, que vence al mundo. O sea, cuando el pueblo de Dios entienda
conscientemente, hermanos, que puede obtener victoria sobre el pecado, habrá vencido ¿a quién? Al mundo y a Satanás. Y estará preparado para que el panadero salga del cielo. Y nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú vengas, quiero que tú me lleves. Estamos pidiendo por la venida de Cristo, sí. Eso significa que nuestros pecados también tienen que estar, ¿qué? Siendo cortados, para que podamos tener la oportunidad de ir con Él. ¿Y qué va a pasar con el que venciere, hermanos? Dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es maravilloso, esto es una promesa maravillosa para todo aquel que quiera la vida eterna. Siga a Cristo, siga el modelo de Cristo y va a obtener victoria sobre el pecado. La gente dice, no, pero es que Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? De pronto dudamos y decimos, no, es que como Cristo es Cristo y es Hijo de Dios, Él tenía una condición especial. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no hubo nada de ventaja en Él. Y lo vamos a ver con relación a lo que vamos a hacer con el estudio que vamos a tener, pero también con relación a la experiencia del bautismo. ¿Cómo pudo vencer Satanás al mundo? Pero ¿cómo podemos nosotros vencer? Pues como Cristo lo hizo. Entonces, vamos a usar un gráfico para que podamos entender cuál es la decisión que están tomando Heriberto y Dayana. Heriberto y Dayana. Ellos han tomado una decisión, hermanos, y pues para la honra y la gloria de Dios, es una decisión consciente, una decisión de entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a colocar aquí al Padre, y a quién más menciona aquí, al Hijo, que es el Hijo de Dios celestial, porque hay un Hijo de Dios humano, que es usted y yo cuando nos bautizamos. Correcto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el Padre ¿a quién entrega? A su Hijo. Entonces, ¿el Padre a quién entrega? A su Hijo. Muy bien, con base en Juan 3:16. Para que todo aquel que cree en Él, o sea, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 4:16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el Padre entrega al Hijo. Ahora, ¿el Hijo a quién entrega? No. Lean por favor. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. El Espíritu Santo, y eso lo dice también en el siguiente versículo, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿el Padre entrega a quién? ¿El Hijo entrega a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le da la gloria al Padre porque hace que los hijos de Dios tengan el carácter semejante a Jesús. Entonces, esto es la obra del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo en función de la salvación ¿de quién? De nosotros. Muy bien. Les pido para las personas, traje este tema, hermanos, porque es necesario que entendamos que hay un triple poder celestial que está procurando salvarlo a usted, porque hay un triple poder terrenal, mundanal, de Satanás que quiere destruirlo a usted. Entonces, si usted duda de estos tres poderes, usted está entrando en el terreno de estos tres poderes que quieren destruirlo a usted. Hay un video que está publicado en el canal que se llama Trinidad o Deidad, parte 1 y 2, hermanos, para ampliar esta información que les voy a compartir, para que entendamos que existe una deidad, no una trinidad.
Esto es lo que nos ha enseñado desafortunadamente la tradición, y desafortunadamente una de las creencias adventistas tiene que ver con la Trinidad, y resulta que el término Trinidad es un término católico. Mateo 28:19, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de ¿quién? Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A cuántas personas estamos viendo aquí? 3, o 2, o 1. Pero son 3 personas diferentes. Entonces, ¿hay más de un Dios? No. Ese es un misterio, eso es parte de lo que vamos a tener. Entonces, este es un resumen de lo que hacemos en ese estudio. La diferencia entre Trinidad católica, que es la tradición católica, y la deidad bíblica. El Padre terrenal es el Papa, porque finalmente ellos asumen la autoridad infalible de Dios. El Hijo es aparentemente Jesucristo, pero es de una naturaleza humana divina, pero no dada por Dios, sino heredada a través de María. Eso para que lo busquen las personas, las visitas, que desafortunadamente la tradición católica cree que Cristo es divino porque María era divina. Esa es la diferencia. Y adicionalmente eso significa una interpretación también que muchos adventistas están tomando de la naturaleza divina que obtuvo Cristo antes de que la naturaleza de Cristo fue la naturaleza de Adán. ¿Pero por qué? Porque viene de María. Prelaxaria, muy bien. Y el Espíritu Santo pues es María porque es el intercesor. Por eso es que en la Biblia encontramos al Espíritu Santo intercediendo con sonidos indecibles, con oraciones indecibles, ayudando a que el pueblo de Dios obtenga el carácter de Jesús para que se pueda glorificar al Padre y se pueda glorificar al Hijo. Pero ese es el conflicto, y resulta que la deidad bíblica tiene al Padre Celestial, que ya lo vimos, a Jesucristo con una naturaleza humana pecadora, porque Él heredó la naturaleza humana con todas sus, opciones para pecar, pero Él tomó una decisión consciente de no pecar. Esa es la diferencia, básicamente, que Cristo toma la naturaleza humana pecadora post Adán, o sea, y toda la descendencia de Adán tiene una naturaleza pecadora, pero la decisión de tomar la decisión de no pecar es lo que obtuvo Cristo cuando es engendrado por el Espíritu Santo. Pero esto lo dejo para que lo lean ustedes. ¿Qué creían los pioneros adventistas? ¿Ellos creían en la Trinidad? No, ahí dice, miles han sido condenados a muerte por no profesar la creencia de una fórmula que ni siquiera sus profesores pudieron comprender, ni declarar en términos que cualquier otra persona pudiera comprender. Las Escrituras revelan un solo Dios y un Padre en todos, nuestro Señor Jesucristo, que es el brillo de la gloria del Padre y el Espíritu eterno, a través de quien Cristo se ofreció a sí mismo y fue resucitado entre los muertos. El término Trinidad es un término que no se puede definir. Si usted quiere definirlo, pues tiene que preguntarle a los que dieron el término, que es la Iglesia Católica. O sea, usted, si le llegan a preguntar, ¿usted cree en la Trinidad? Usted tiene que decirle, bueno, dígame usted qué es Trinidad, defíname qué es Trinidad, y resulta que el término Trinidad es un término católico. O sea, yo no debo entrar en conflictos, en controversias por un término que no es bíblico. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es decirle a las personas, primero, ese término no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ¿para qué lo discutimos? ¿Está claro? Muy bien. Pregunta lo que enseñamos sobre la Trinidad. En la medida en que no encontramos tal expresión en las Escrituras, no enseñamos nada al respecto, pero en cuanto al ser de Dios, la deidad, ¿qué creemos entonces nosotros? La deidad, la divinidad, como se revela en el Padre, la palabra, el Hijo y el Espíritu Santo,
Creemos y enseñamos lo que dice la Biblia y nada más. Ningún hombre puede por medio de la búsqueda descubrir a Dios, ninguna criatura puede entender al Todopoderoso a la perfección. Pero si a mí me dicen bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo no puedo decir te bautizo en el nombre del Padre y me quedo con el Hijo y el Espíritu Santo, porque estoy ¿qué? Cortando a la palabra de Dios, y el que corte la palabra de Dios me va a cortar a mi Dios del árbol de la vida. Entonces, aceptamos la palabra de Dios y tiene que ser completa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo han de ser bautizados todos los que quieran llegar al reino de los cielos. Eso fue lo que le dijo Cristo a Nicodemo en Juan 3. Nicodemo le dijo, pero yo voy a nacer de nuevo siendo viejo otra vez. Y él que le dijo, en verdad te digo que es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Un bebé cuando nace tiene conciencia del pecado. ¿Por qué lo bautizan entonces? Luego entonces a las visitas es importante que empiecen a cuestionarse. Así como Nicodemo tenemos que preguntarle, Señor, ¿tengo yo que nacer de nuevo? Y la respuesta es sí. Ese es el nacimiento que Dios promete. Y tan ridículo de pronto sonará para la gente bañándose. Y acordémonos de la historia de qué personaje en la Biblia. Que un profeta le dijo, zambúllase, consúmase ¿cuántas veces? En un río ¿qué? Un río lodoso, un río sucio, como era el Jordán, y el general Amán dijo, pero allá en Siria ¿cuántos ríos cristalinos hay? Ustedes me vienen a mí a hacer aquí venir a un río sucio, no contaminado, un río sucio. Pero esa fue la instrucción de Dios. Entonces, aquel que quiera entrar en el reino de los cielos, visitas, personas que estén considerando un rebautismo, el Señor está llamando a que usted sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para obtener victoria sobre el pecado. Esa es la tarea de la obra del triple, del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué fue revelado a la profeta sobre las tres personas? Entonces, si nosotros como adventistas, que eso es parte de lo que quiero presentar, porque hay muchas personas que están a nivel mundial en una confusión terrible con el tema entre la Trinidad y la Deidad, nosotros los adventistas creemos en la Deidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, personas diferentes, seres separados pero unidos en un único propósito, en una única identidad. Es como, por ejemplo, cuando unas personas se casen, van a formar una sola carne y espiritualmente comienzan ellos a tener una integración tal que muchas veces se van a comenzar a compartir sentimientos, emociones, pensamientos, intenciones. Entonces la pareja se complementa y van a tener un mismo sentido. Es por eso que son uno, pero son separados, tienen una identidad separada. Eso pasa también con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Les digo, esto es para ayudar a las personas que están en esa confusión, porque si estamos a puertas del derramamiento del Espíritu Santo y no creemos que existe el Espíritu Santo como persona, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a recibir el Espíritu Santo? Porque estamos dudando de él. Bueno, dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. ¿Qué va a pasar con nosotros si somos sucios? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Nos va a qué? A regenerar. O sea, nosotros estamos por el pecado degenerados. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a regenerar. Y sin esto
el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la ¿qué? O sea que si dice tercera persona, ¿hay una? ¿Y hay una? O sea que hay ¿qué va? 3 personas. La tradición católica es la Trinidad toma a 3 cabezas en un solo ser. Por eso es que muchas veces se representa, por ejemplo, en Zeus, en la mitología griega, se presenta el trincho, que es un solo cuerpo y con 3 cabezas. Eso es lo que la teoría o la tradición nos enseña sobre la Trinidad, que son 3 cabezas en un solo cuerpo. Pero la profeta de Dios y la palabra de Dios nos dice que son 3 seres separados, individuales. Dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. O sea, cuando usted se bautiza en el agua y en el Espíritu, llega a ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Lo cree? Y si llega a ser partícipe de la naturaleza, significa que es lo mismo. Por eso les invito a que miren esos 2 videos, porque ahí les doy las citas completas, que cuando usted se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el agua, por inmersión, no por agüita en la cabecita, sino por inmersión, siendo consciente del acto que usted está haciendo, usted llega a ser partícipe de la naturaleza divina. Eso significa que es exactamente lo mismo que sucedió con Cristo cuando engendró a Jesús. ¿Lo cree? Les estoy diciendo, el Espíritu llega a ser el creyente, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. O sea, cuando usted se bautiza, ante los ojos de Dios, por fe, estamos creyendo nosotros que somos partícipes de la naturaleza divina. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo y Él llega a ser hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, por medio del bautismo, usted llega a ser engendrado como hijo de Dios, a pesar de que es hijo terrenal. ¿Está claro? ¿Lo creen? Por eso es que es tan importante un bautismo consciente. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su... O sea, cuando Cristo pueda lograr que su carácter esté en su iglesia, significa que su iglesia ha dejado de pecar, tiene el carácter de Cristo y va a poder decir el panadero, hecho está. Entonces, el acto del bautismo, para las personas que van a tomar la decisión del bautismo, y las personas que contemplen hacia el futuro la decisión del bautismo, entiendan que es un acto solemne, un acto tan importante como lo fue la obra del Espíritu Santo cuando concibió en María, ¿a quién? Porque ahí usted llega a ser hecho hijo de Dios. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿O está claro? ¿A las visitas lo entendemos? Muy bien. Hay un libro que le voy a dejar en manos del hermano Alex. No sé si lo conocían. Es un libro escrito por un autor adventista que habla sobre defendiendo la deidad, no la Trinidad, sino la deidad. Lleno de referencias, hermanos, de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que se llama Defendiendo la Deidad. Entonces ese se lo voy a entregar al hermano Alex para que lo comparte y para que ustedes lo tengan aquí como parte de la biblioteca. Perdóname, antes de eso perdóname. Dice...
La enseñanza católica romana de la Trinidad no es bíblica, inusual y además de deshonrar a la deidad, sin embargo, ha sido adoptada por muchas iglesias protestantes modernas. 21 declaraciones católicas oficiales se presentan mostrando lo que ellos actualmente enseñan. Entonces ahí usted va a poder entender qué es la Trinidad católica y cuál debe ser la diferencia con la deidad. Tristemente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la organización, parte de sus creencias habla de la Trinidad. Usted haga la tarea e investigue para su propia cuenta. Como las personas de pronto no tienen acceso a este libro, pues voy a dejar la parte donde aparece el capítulo 3, dice hechos bíblicos acerca de la verdadera deidad, y más adelante en la página 55 dice la deidad en la Biblia. Aquí están 59 referencias bíblicas acerca de la deidad. ¿Está bien? O sea, eso está lleno de referencias bíblicas cuando habla de la deidad, que usted es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿El Padre a quién entrega? El Padre al Hijo. ¿El Hijo a quién entrega? Al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Entregarle al Padre y al Hijo una iglesia que tenga el carácter de Cristo. Eso es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es hacer milagros, no es hacer apariciones, sino es transformar el carácter suyo a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, ahí están las citas. Dice ahora en la página 57, la deidad en el espíritu de profecía. Y dice las siguientes 41 citas hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todas nos habla, por ejemplo, esta, los tres poderes de la deidad. Los tres poderes de la deidad. Entonces, como vimos, son tres personas. Eso es para los hermanos que están en ese conflicto que dicen, no, que es que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, pero son solamente dos, el Padre y el Hijo. Pero si usted no acepta al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con su carácter? No puede ser perfeccionado porque esa es la obra del Espíritu Santo en la vida suya. ¿Está claro? Entonces, esto es más para las personas, hermanos, que están en ese conflicto. Ahí están todas las referencias, pueden hacer la pausa, mirar los artículos, y después viene sobre la divinidad de Cristo en el Espíritu, en la palabra de Dios y también en el Espíritu de profecía. Es un libro muy bueno para que usted se fortalezca. Nosotros estamos pidiendo la obra del Espíritu Santo. Estamos orando al Padre que nos entregue ese Espíritu y para que por medio del bautismo cada día nosotros sellemos esa decisión que tomamos. Por eso es que tenemos que hacerlo de manera consciente. Entonces, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Él, Cristo, no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Eso es parte, hermanos, de la tarea nuestra, de nuestra lucha, que nosotros podamos obtener esa victoria en el pecado, incluso en nuestros pensamientos. Eso es la única forma que el pueblo de Dios va a poder tener victoria sobre el pecado. En pensamientos, hermanos, ¿cuántas veces nosotros no pecamos? Pero tenemos que lograrlo, o sea, sí o sí. La tarea es, usted tiene garantizado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron entregados a usted para poder tener victoria sobre el pecado. O sea, el hecho de que no se obtenga victoria sobre el pecado no es problema ni de Dios, ni el Padre, ni el Hijo, sino de usted, que usted no creyó. Usted dice, no, yo no puedo tener victoria sobre el pecado, yo necesito seguir pecando. Y esos son los pecados acariciados. Así también podemos hacer nosotros. Entonces aquí está la obra que nosotros podemos lograrlo. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad, fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Entonces, ¿cómo vamos a lograr tener victoria sobre el pecado? Que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Eso significa toma de decisión consciente de no querer pecar. ¿Por qué? Por la fuerza, no en mi poder, no en la fuerza mía, sino en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Pero eso solamente se va a lograr si yo tengo una dependencia en la oración y en el estudio personal. O sea, esto es un proceso diario. La santificación es un proceso de toda la vida. No de un momento, no que queramos una pastilla que me diga santificación y me la tome ya. No.
Eso es un proceso diario. Pero ¿en dónde debe llegar? Al pensamiento, a nivel del pensamiento. Y vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo recibe usted la naturaleza divina? Las visitas, ¿cómo la recibimos? Por medio del bautismo y del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Está bien? Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros y podremos decir como Cristo, viene el príncipe de este mundo, no tiene nada en mí, y pues vamos a hacer que Él descanse de su obra de expiación. Vamos en la tercera fase. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, ¿cómo yo acepto a Cristo? ¿Cómo yo digo, yo recibo a Cristo? Por medio del bautismo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano Pablo, ¿podemos ser hijos de Dios? Claro. ¿Cuándo? Cuando le recibimos. ¿Y cómo lo recibimos? Por medio del bautismo y para recibir la obra del Espíritu Santo. Y acuérdense que la obra del Espíritu Santo es una obra imperceptible. Nosotros no vamos a ver muchos cambios, pero ese cambio se está dando continuamente. Pero eso va a depender de mi obra diaria, de estar dependiendo de Dios, de la palabra de Dios y de la oración. Y pues el espíritu de profecía, porque eso es parte de la tarea para el pueblo de Dios. Eso es el pan que debe comer el pueblo de Dios. Juan 3:5, y respondió Jesús, de cierto, os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si usted no se ha bautizado conscientemente, ¿puede entrar en el reino de los cielos? Entonces, esto es un llamado para las visitas también. Está la puerta de la gracia abierta, está la puerta de la salvación abierta. Usted, el Espíritu Santo, le está diciendo, es necesario tomar una decisión de ese tipo, pero es una decisión consciente ante los ojos de todo el mundo, de toda la humanidad, de todos los ángeles celestiales que ha registrado ese acto, que usted conscientemente dice, yo acepto a Jesús como Salvador y quiero morir a mis pecados, quiero morir a mi naturaleza y quiero nacer de nuevo. Pero que lo haga conscientemente y no teniendo vergüenza ante los hombres, porque si usted tiene vergüenza de pronunciar el nombre de Cristo, Cristo va a tener vergüenza de nombrar su nombre ante el trono de Dios. Es así. Pero son buenas noticias, ¿sí o no? El ladrón que está al lado de la cruz, hermanos, fue bautizado con su muerte, con su sangre, en el bautismo que ofreció Cristo, que de pronto él no lo aceptó cuando estaba escuchando predicaciones de Cristo. De pronto era uno de los ladrones que estaba, quién sabe, en alguna de sus predicaciones y escuchó del reino de los cielos. Porque en la cruz Cristo no habló del reino de los cielos. Pero entonces, ¿por qué el ladrón supo del reino de los cielos? La hermana Juan nos relata que pues él supo y él conoció del reino de los cielos por medio de las predicaciones de nuestro Señor Jesús. Le da la bendición, le da la oportunidad para aceptarlo a Él como Salvador. Entonces, aquí nos da la clave. Entonces, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nos hacen a nosotros hijos de Dios. ¿En qué acto? ¿Por medio de qué? Cuando yo nazco del agua y del Espíritu. ¿Está bien? O sea, yo soy hijo de Dios cuando nazco del agua y del Espíritu. No antes, sino cuando yo nazco del agua y del Espíritu. Ahora dice, el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad. Entonces, el Padre está en el cielo, ¿cierto? Y Él entrega a su Hijo, y su Hijo ¿hacia dónde se fue? Hacia la tierra. Cuando Cristo muere y resucita, el Hijo ¿a dónde regresa? Y ahora entonces, ¿qué hace el Hijo? Le pide al Padre, le muestra sus manos y le dice, Padre, a los que tú me diste yo quiero que estén conmigo donde yo estoy. ¿Y qué hace el Padre?
envía la efusión del Espíritu Santo a los discípulos que estaban en el aposento alto llorando, mientras que en el cielo había gozo porque se estaba dando la efusión del Espíritu Santo. Dice, con toda la plenitud de la divinidad. O sea que si el Padre envía a su Hijo, el Hijo regresa al cielo, y ahora el Padre y el Hijo están en el cielo en cónclave y envían el Espíritu de Dios, significa que ¿quién es el representante del Padre y del Hijo ahora? El Espíritu Santo. No es ninguna tercera, no es otra persona, no es sino la única persona es el Espíritu Santo. Manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como un Salvador personal. Visitas, ¿creen ustedes en Cristo como Salvador personal? Ese es el primer paso. Lógico, debemos creer para saber que necesitamos una transformación, que necesitamos un cambio, que necesito de un Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo. El primer paso es el llamado que hace el Espíritu Santo. Dice, ¿cuántas personas? Por favor, un niño que me quiera leer. Dice, ¿hay qué? ¿Cuántas? 3. Vivas del trío celestial. O sea que son 3 personas. Pero acordémonos que es diferente a la Trinidad católica. ¿Está bien? Dice, y en el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para los que se van a bautizar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquellos que reciben a Cristo por fe viva, son bautizados y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a estar haciendo la obra de transformar su carácter, de yo acepto por medio del bautismo a Cristo, acepto la unción del Espíritu Santo, acepto al Padre que me entrega al Hijo, y de esa manera vamos a tener una nueva vida en Cristo. Eso es la obra para todos nosotros en este tiempo, y esta es la obra que se inicia en las personas, a las visitas que tomen la decisión en un futuro de bautizarse. Es lo que se garantiza, es la obra del Espíritu Santo de tener un carácter semejante a Cristo. ¡Qué maravillosa promesa es esa! Pero eso también tiene que ser una experiencia personal de cada uno de nosotros. Dice, sin embargo, revestido de la naturaleza humana, Cristo hizo frente cara a cara al archiapóstata. Ni tan solo con un pensamiento se rindió Cristo al poder de la tentación. Satanás se encuentra, entonces aquí está la clave, ¿qué es lo que Cristo, nuestro Señor, estaba seguro y dijo? Porque viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada de mí. Pero ¿qué tiene Satanás suyo en usted? Vamos a leerlo, aquí nos lo están diciendo de manera clara, y esa es lo que quiero que nos enfoquemos en preguntarnos, ¿qué tiene Satanás en mí? ¿Qué tiene él de propiedad suya en mí? O sea, ¿qué mancha de Satanás hay en mí? Porque si encuentra Cristo algo de pecado cuando Él regrese, hermanos, tristemente esa mancha va a ser destruida, y junto con el que la tenga. Dice, ni siquiera tan solo con un pensamiento se rindió Cristo al poder de la tentación. Satanás encuentra en el corazón humano algún punto donde puede afirmarse, es acariciado algún deseo pecaminoso, por medio del cual afirma su poder para sus tentaciones. Entonces, aquí me está diciendo la clave, hermanos, todo arranca es en la persona. Satanás lo único que hace es un astuto. Él, por medio de sus actos, de sus intenciones, de lo que usted escucha, de lo que usted ve, de lo que usted come, de lo que usted toca, analiza su carácter. Por ejemplo, si a usted le gusta escuchar vallenato, ¿qué deduce Satanás? Pues que le gusta ¿qué? El vallenato. O le gusta la música de ese tipo. Y a través de esa música induce el pensamiento. ¿Y qué escuchamos en ese tipo de música?
A ver, los que han escuchado vallenato alguna vez en su vida, ¿qué se escucha en ese tipo de música? Despecho, adulterio, traición, ¿qué más? Emoción, tú eres mi vida, infatuación. Eso es lo que Satanás va a colocar en ese tipo de música que le gusta a usted, y usted finalmente, como decía el hermano Alex, pues nos acostumbramos tanto a escuchar que terminamos haciéndolo. Entonces, ¿qué debemos cuidar? Lo que escucho, lo que veo, lo que como, lo que palpo, lo que es, lo que, el gusto. Por eso es que tenemos que lograr eso, hermanos, porque en cualquier punto de esos que haya algo de debilidad que lo lleve a usted a pecar, ¿qué hace Satanás? Ya dice, este me pertenece, ¿sí? Dice, pero Cristo declaró de sí mismo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, yo, hermanos, en esta tarea, en este día, estoy pidiéndole a nuestro Señor cada vez más, muéstreme el pecado, muéstreme dónde está mi debilidad, qué es lo que yo debo hacer. Pero eso es una tarea continua. Satanás no descansa, hermanos, y nosotros desafortunadamente nos soltamos, y ahí es donde viene la tentación. Y la única manera de poder vencer es dependiendo, es quédese allá, sea protegido por el Hijo de Dios, por el Espíritu y por el Padre. Pero usted debe creer que existen esos tres poderes, de lo contrario, pues, ¿cómo lo va a proteger si usted no cree en eso? Todos los seguidores de Cristo tienen que hacer frente al mismo maligno enemigo que asaltó a su maestro. Con maravillosa habilidad adapta sus tentaciones a sus circunstancias, a su temperamento, a su predisposición, a sus fuertes pasiones. Entonces, unas personas tienen un temperamento que de pronto la impaciencia para ellos no es una habilidad, pero para otros la impaciencia es una debilidad, porque eso los lleva o nos lleva a exasperarnos. Entonces, Satanás tiene estudiado a cada uno de los habitantes de la tierra. Tiene registrado el carácter, así como Cristo también tiene registrado el carácter suyo, Satanás también lo tiene. Y Satanás sabe cuál es su debilidad. Ahora pues no tenemos escapatoria, no tenemos solución, a menos que estemos protegidos por aquel que vence a Satanás, aquel que nos garantiza tener el carácter de Cristo para darle la gloria al Padre. Siempre está cuchicheando al oído de los hijos de los hombres, al señalar placeres mundanos, ganancias u honores. Todo esto te haré si haces lo que te mando. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos mirar a Cristo, debemos resistir como Él resistió, orar como Él oró, o agonizar como Él agonizó. Si hemos de vencer como Él venció. ¿Cómo agonizó Cristo? ¿Cuál es el mayor testimonio de agonía de Cristo? ¿En dónde fue eso? Sudó gotas de sangre. De acuerdo a nivel científico, cuando una persona suda sangre es que tiene una agonía terrible, un estrés terrible. Eso fue la experiencia de Cristo en el Getsemaní. Entonces, si yo quiero vencer como Él venció, ¿qué debo hacer? Orar como Él oró, agonizar como Él agonizó y resistir como Él resistió. Entonces la solución está ahí, pero no es que yo me bauticé y ya quedé bien, quedé listo, no, ustedes deben permanecer en Él, deben permanecer en Cristo, deben fortalecerse uno al otro, deben apoyarse unos a otros en oración, en estudio, en exhortar a que las personas podamos nosotros, hermanos, salir poco a poco de ese conflicto que tenemos, de esas luchas internas que tenemos. Pero la victoria está garantizada. ¿De quién depende de que la victoria se lleve a cabo? De nosotros. O sea que mi fe es la que me va a ayudar a que yo pueda obtener victoria sobre el pecado.
Y no hay excusa, porque si Cristo lo pudo hacer, usted y yo también podemos hacerlo. Amén. Esa es la única experiencia para el pueblo de Dios, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. La tierra está a punto de ser alumbrada con la gloria de Dios, pero también vienen unos poderes que quieren destruirnos. Antes de que los discípulos pasen el umbral, debe imprimirse el sagrado nombre, bautizándolo a los creyentes en el nombre de los tres poderes del mundo celestial. La mente humana se impresiona con esta ceremonia, que es el bautismo, que es el comienzo de la vida cristiana. Significa mucho. La obra de la salvación no es un asunto pequeño, sino tan vasto que los más elevadas autoridades aprenden por la fe expresada por el instrumento humano. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en su trabajo, cada uno en su esfera, cada uno en su responsabilidad, en su ser, para la salvación de aquel Hijo de Dios que es nacido del agua y del Espíritu. Los tres poderes celestiales están a disposición suya y mía. Pero la imposición o la imposibilidad de que ellos actúen, ¿de quién depende? ¿O de qué depende? De nosotros. Aquí dice la plenitud de los tres poderes para unirlos en la gran obra designada. Uniendo los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia celestial, partícipes de la naturaleza divina y obreros juntamente con Cristo. Entonces, cuando los tres poderes se unen, el Hijo de Dios terrenal, se convierte en un Hijo de Dios para hacer la obra para que se haga la obra de la transformación y puedan llegar a ser, por medio de la eficacia, partícipes de la naturaleza divina. O sea que usted llega a ser ¿qué? Llega a ser de naturaleza divina por medio de los tres poderes. Padre, Hijo y Espíritu Santo se van a ubicar para recibir a las personas que son bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estamos... bueno. Entonces, ¿cuáles son los tres poderes que están unidos para la salvación de la humanidad, niños? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Y cuándo se reciben? ¿Cuándo? Pero ¿cuándo lo aceptamos? Claro, cuando nos bautizamos. Mateo 28, 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones. El versículo 20 nos habla de cómo hacerlo, enseñándoles todas las cosas que Cristo nos enseñó a nosotros. O sea, Cristo es Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Eso fue lo que Cristo vino a enseñarnos. O sea que nosotros, al hacer discípulos, tenemos que enseñarles absolutamente todo lo que está en la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar, hermanos, a tener una experiencia personal. Pero Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo recibimos a las tres personas de la deidad? ¿En qué momento? En el momento del bautismo, que es consciente que yo estoy aceptando que necesito de un Salvador personal, y ese Salvador es Cristo Jesús. Porque Él fue el que fue entregado por el Padre, pero la obra del Espíritu Santo es que se duplique el carácter de Él en cada uno de nosotros. ¿Qué sucede si me bautizo solo en el nombre de uno o de dos? Por ejemplo, si yo me bautizo solamente en el nombre del Padre, ¿qué va a pasar con la obra del Espíritu Santo y de Cristo? ¿Tiene sentido? ¿Qué va a pasar si yo me bautizo solamente en el Hijo de Dios y dejo al Espíritu Santo y al Padre por fuera? ¿Mm? No, es
Entonces, esto es una necesidad para el Hijo de Dios, que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando para la salvación nuestra. Por eso es que diariamente, hermanos, si en sus oraciones tenemos que hablar del Padre, tenemos que hablar del Espíritu Santo y tenemos que hablarle a Jesús. Yo personalmente en mis oraciones le digo, Padre Celestial, empezamos, todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús por la unción del Espíritu Santo. Porque son los tres poderes encargados de la obra de la redención, de la salvación. Y finalmente de la glorificación. Bueno, hermanos. ¿Tengo la autoridad para cambiar la orden de Jesucristo? Luego, entonces, ¿en el nombre de quién debemos bautizar? Muy bien. Ahora, de nuevo les reitero, los verdaderos adventistas del séptimo día creemos en la deidad, no en la Trinidad. Porque la Trinidad es un texto que no aparece en la Biblia. Y si no aparece en la Biblia, nosotros no lo enseñamos. A pesar de que la Conferencia General diga lo contrario, a pesar de que esté en las creencias adventistas. Nosotros no lo creemos. ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Cuáles son nuestras doctrinas? Palabra de Dios y espíritu de profecía. Muy bien. Entonces, ¿cuáles? Ya dijimos, los tres poderes que están encargados de la salvación suya son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es necesario que usted crea en estos tres poderes. ¿Por qué? ¿Cuántos poderes están viniendo para la destrucción de la humanidad que vienen de parte del príncipe de este mundo? ¿Cuántos poderes van a venir a destruirlo a usted? 3. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Muy bien. Pero también, ¿en dónde encontramos esos tres poderes? Apocalipsis 16 también me lo dice, pero otro texto donde me dice que hay tres poderes que se van a unir para destruirlo a usted. A ver, los estudiosos de la profecía. ¿Qué tan cerca están estos poderes por venir en nombre del príncipe de este mundo? Y vamos a ver las evidencias, hermanos, de la unión que se está dando para que el príncipe del mundo destruya a los humanos, pero en ese momento el pueblo de Dios debe decir, viene el príncipe de este mundo. O sea, si ya vemos a estos tres poderes frente a nosotros, ¿qué debemos estar seguros? Que estos poderes que vienen de Satanás no tienen nada en mí. O sea que yo ya debo haber obtenido ¿qué? Para poder alumbrar la tierra con la gloria de Dios. ¿Y qué necesito entonces? Si estos poderes ya están cerca, ¿qué necesito? Que no haya nada en mí. O sea, si yo debo estar, no importa, hermanos, lo que venga, la crisis de la marca de la bestia, todo lo que esté pasando. Si yo estoy seguro, hermanos, que ya tengo victoria sobre el pecado a partir de mis decisiones, oración, estudio en la Biblia. Si ya estoy viendo yo los eventos y lo vamos a ver por la tarde, todos los poderes ya están aquí, están frente a nosotros. ¿Qué necesitamos? Pues como nuestro Señor Jesús, que nada tenga en Él. O sea, no tiene nada en mí, ya eso es una realidad que desafortunadamente cuando nosotros nos hicimos bautizar o estuvimos en la iglesia no nos enseñaron que podíamos tener victoria sobre el pecado, nos enseñaron, como dijo el hermano Alex, sigamos pecando porque pues igual vamos a para el cielo. Entonces, esa es la triste realidad, hermanos. ¿Y por qué? Porque vienen los tres poderes. Esto nos describe Apocalipsis 13 y esto nos describe Apocalipsis 16. Y ya están unidos estos tres poderes para la destrucción del pueblo de Dios.
eventos que están dándose, hermanos, justo frente a nuestros ojos, es necesario tomar una decisión. No podemos seguir, o sea, tenemos que lograr, hermanos, sí o sí. Esa es una experiencia personal de cada uno de nosotros, suplicarle al Señor, clamarle al Señor para que podamos tener esa victoria. No, cada vez se está cerrando más el espacio, cada vez es más ajustado el espacio de poderse mover. Y pues eso es parte de la información, del compartir esta información, porque tenemos que lograr tener una victoria sí o sí de nuestra naturaleza pecadora. Es un llamado, hermanos, urgente a que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión. Si usted, con base en esta información que fue presentada, es movido a tomar una decisión, hermanos, tomémosla en serio. Si usted es movido a tomar una decisión de un bautismo o un rebautismo, es parte de la toma de decisiones que es necesario hacer para este tiempo. Entonces vamos a dejar hasta acá y pues les pido el favor que hagamos una oración y vamos a tomar un voto. Pero primero vamos a cerrar acá y vamos a orar. Les pido el favor.